Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio que hemos denominado Tiempo, Atención y Aprendizaje, Neurociencia para la Educación del Futuro. Este es un conversatorio organizado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANIT. Vivimos en un ecosistema que está saturado por estímulos, ¿no es cierto? Todos lo hemos experimentado, pantallas, notificaciones, información que es constante y abundante. Sin duda, esto también ha reconfigurado no solo el cómo aprendemos, sino que también cómo prestamos atención, cómo enseñamos y cómo convivimos en espacios educativos y en la vida normal, ¿no? Desde la neurociencia y la pedagogía contemporánea, esta conversación que vamos a tener a continuación busca justamente indagar en qué sabemos realmente sobre la atención y el aprendizaje y qué implicancias tiene ese conocimiento para justamente la educación del futuro. Para ello me acompañan 3 investigadores de los centros ANIT y también nuestro expositor internacional a quien damos la bienvenida. A mi costado izquierdo, para que después vayamos saludando con un fuerte aplauso, se encuentra Pedro Maldonado, quien es profesor titular del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile. Es investigador también principal del centro del CENIA, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y su actividad científica se ha centrado en investigar los mecanismos neuronales de la percepción visual y también del desarrollo de la inteligencia artificial inspirada en el cerebro. Muy bienvenido, Pedro. Gracias, Macarena. Nuno Crato, bienvenido. Nuno es matemático y también estadístico, es investigador de la Universidad de Lisboa y es exministro de Educación de Portugal. Ha trabajado extensamente en evaluación de políticas educativas basadas en evidencia y también en el análisis comparado de sistemas educativos. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Verónica López, quien es doctora en psicología, es académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es directora del Centro de Investigación para la Educación Edu Inclusiva. Su trabajo aborda convivencia escolar, bienestar, inclusión y autorregulación, incorporando también la dimensión socioemocional como eje de aprendizaje. Bienvenida. Y finalizamos este panel interdisciplinario con Paulo Barraza, quien es doctor en psicología y profesor asociado del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y también es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Su investigación se centra en comprender la relación de mutua determinación entre la dinámica cerebral y la conducta. Bienvenido. Como sabemos que también es un tema de mucha relevancia, vamos a hacer 2 rondas de preguntas, algunas conexiones, para luego poder también incorporarlos a ustedes en la discusión. Entonces me gustaría partir contigo, Pedro. Vamos de lo más macro, o sea, de lo más micro en este caso, para ir abriendo también la conversación. Tú investigas la percepción y desde ahí, ¿cómo entiendes la relación entre un entorno visual que está cada vez más saturado, ya más acelerado y más saturado, con la capacidad del cerebro para poder seleccionar lo que es relevante, efectivamente, y quizás descartar aquello que no lo es, que es, yo creo que el 90% de lo que vemos? Bueno, muchas gracias, Macarena. Primero agradecer a ANIT por formular este conversatorio. No, y efectivamente, los humanos tenemos un cerebro que parece capaz todavía de poder enfrentarse a esta enorme cantidad de estímulos. Lo hemos hecho durante milenios. Y interesantemente con un cerebro que no ha cambiado casi en 300.000 años, es decir, tenemos el mismo cerebro y lo ocupamos de la misma manera hace miles de años con respecto a hoy. Quizás lo que está pasando es que están apareciendo nuevas tecnologías que están cambiando rápido y eso nos produce esta sensación de ansiedad e incertidumbre con respecto a cómo enfrentarlo. Pero desde el punto de vista del uso del cerebro, uno ha constatado que el cerebro se ha podido arreglar con todas las nuevas tecnologías desde hace mucho tiempo y por lo tanto los mecanismos de atención y selectividad de los distintos estímulos no van a cambiar en el cerebro, sino que más bien nosotros vamos a tener que diseñar estrategias de aprendizaje de cómo optimizar esa atención. Y estamos en ese proceso porque la tecnología que nos estimula mucho es nueva, pero no necesariamente veo una limitación del cerebro, sino que
va a tener que ver con una decisión de qué es lo que nosotros queremos hacer con esa tecnología y particularmente cómo enfrentamos el problema educativo con esa nueva tecnología. Y ahí se nos vienen de inmediato, y voy a alterar siempre el orden aquí, la comunidad educativa. Y ahí me gustaría comenzar contigo también, Verónica, porque se incorporan estas pantallas también en la comunidad educativa, no solamente en el día a día. Y ahí cómo podemos sostener el aprendizaje dentro de esa comunidad cuando la atención quizás es compartida, cuando la atención también quizás se desliga de este bienestar emocional. Siguiendo la idea de Pedro, y muchas gracias a Nid y a ti, Macarena, también por esta invitación, si el cerebro no ha cambiado en más de 300.000 años, pero los estímulos han cambiado, bueno, quizás de manera un poco más acelerada, pero siempre los estímulos han cambiado. Así como en el contexto educativo, la presencia de un libro de clase vino a modificar hace muchos años la manera en que, porque hay un triángulo de interacción siempre entre quien aprende, el aprendiz, el estudiante, quien enseña, y el objeto, ¿cierto?, de conocimiento, que es un objeto simbólico que desarrolla función ejecutiva en lenguaje neurocientífico. Entonces, lo que sabemos de las neurociencias de manera muy importante para la educación, por ejemplo, es que los seres humanos tenemos la capacidad de atención conjunta, de poner atención de manera conjunta entre cerebros en relación a un objeto para realizar cierta acción. Y ahí toda la teoría de Vygotsky es muy importante, porque en la medida en que nosotros podemos relacionarnos con ese otro objeto y de una tecnología móvil, pues vamos a incorporar esas otras formas, esos otros patrones atencionales, perceptuales. Y eso nos hace pensar también en políticas públicas con respecto a eso. Y ahí es importante la experiencia que nos trae Nuno Crato, que agradezco profundamente que nos acompañes. ¿Hay alguna estrategia o alguna estructura curricular que nos podría ayudar quizás a proteger ese tiempo de atención profunda que necesitamos para el aprendizaje? Yo no creo. Digamos, es siempre posible. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con distintos psicólogos y neurocientistas. Yo no soy neurocientista, por lo tanto estoy aquí un poco como ignorante. Okay. Pero no creo que se pueda hacer una relación directa entre el currículo y la tecnología. Porque el currículo lo importante sigue siendo lo mismo. La lectura, las matemáticas, la historia, la geografía, las materias básicas. Sin leer no se puede aprender la historia, no se puede aprender geografía. Sin leer no se puede aprender matemáticas. Sin matemáticas no se puede aprender geografía. Así. Entonces, el currículo puede ser que sí, que haya cosas que puedan ser cambiadas por las pantallas. Puede ser que sí, no digo que no, pero digamos 1%. 99% no veo que pueda ser cambiado. Lo que es necesario cambiar un poco es la idea de que todo va a cambiar. Eso es lo que yo creo que es necesario tener mucho cuidado, porque no todo va a cambiar. Hay cosas que van a cambiar, pero no todo. Matemáticas, estadística, datos, geografía, historia, siguen siendo necesarias. Va a cambiar quizás la forma en que tenemos que aproximarnos, ¿no? O que usamos la herramienta. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hoy día no hace tanto sentido como antiguamente con estudiar geografía para el modelo del sistema solar, por ejemplo. Que nosotros hacíamos, el profesor intentaba en la pantalla dibujar muy mal el sol y la tierra. Hoy día no, el profesor puede proyectar una imagen animada, todo eso se puede hacer. Pero es para aprender el sistema solar. ¿Entiendes? Lo que yo pienso es que, es verdad, debemos utilizar las tecnologías, pero no estoy viendo, no digo que no existan, no estoy viendo cómo el currículo debe cambiar por causa de las tecnologías. Eso es mi cuestión en general. Verónica, si quieres. Pero estoy abierto a que me digan, no, va a cambiar aquí. Ok, entonces pensamos sobre eso. Pero yo no vi nada. ¿Verónica? Quizás para complementar, desde hace unos 20 años ya somos muy conscientes de las diferencias atencionales y que a eso le llamamos hoy diversidades, más que déficit, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de incorporar la tecnología, en realidad un PowerPoint proyectado ya es una tecnología. Utilizar el celular con propósito pedagógico, lo hablábamos también, es parte de un uso pedagógico. El tema está cuando la planificación de la enseñanza se hace pensando en un estudiante promedio,
No existe el estudiante promedio en realidad, existen tantas diversidades como personas somos en esta sala. Y entonces todos tenemos procesos atencionales que son distintos y en la medida en que el profesor, con una perspectiva inclusiva, y de ahí tenemos mucho que aprender de Portugal, por cierto, ¿no? Quien ha diseñado un sistema que es reconocido a nivel mundial, nos gustaría más saber sobre eso, porque ha trabajado mucho con los profesores para entender estas formas distintas de distribución de las atenciones de temporalidades distintas. Entonces hay una respuesta importante, sí pienso yo, estando de acuerdo con que el lenguaje y matemática no cambian lo fundamental, pero sí cambia esa idea de que hay un estudiante promedio para el cual yo tengo que en general es el que se sienta más adelante, el que levanta más la mano, el que toma más apuntes y entonces el que le va mejor, el que asiste más, el que repite menos y tiene menos riesgo de... Todo eso tiene que ver con la trayectoria educativa. Si abrimos ese espectro, entonces necesitamos pensar en la implementación del currículum, cómo eso va a cambiar y antes de eso, o parte de eso es el ambiente físico y sensorial de las salas de clase. Chile está muy al debe en la calidad de sus ambientes físicos. Tenemos un promedio de 1.1, por decir un ejemplo, de movilidad. O sea, de que los niños puedan sentarse, podamos sentirnos cómodos y no estar así. Antes las bancas eran fijas, ¿se acuerdan? No se podía mover, hay un colegio al lado que todavía tiene bancas fijas. Entonces, en la medida en que podamos movilizarnos, eso también genera otra forma de estar atento y también cómodo y me genera otro sentido de pertenencia. La OCDE tiene un promedio de 2 metros cuadrados por niño y Chile entiendo que va a avanzar con los nuevos reglamentos hacia 1,5, pero igual es lejos de lo óptimo. Y vamos incorporando quizás otra dimensión también. Y volviendo al tema de las pantallas, que es como lo que nos convoca hoy día, Paulo, se ha hablado muchísimo de esta crisis, ¿no es cierto?, crisis de la atención a causa del uso de las pantallas o de la tecnología en general, y que también los grandes discursos afirman que daña, ¿no? Daña el cerebro. Luego vamos a volver con ese dañar, Pedro. Y ahí es, bueno, ¿estamos frente a un deterioro realmente o una transformación de cómo vamos atendiendo? O quizás también esto es quizás frenar un poquito o no estar de acuerdo, un temor cultural a este cambio tecnológico. Bueno, Macarena, gracias por la pregunta y también gracias a Anit por armar este conversatorio. Y es una pregunta importante, porque si tú miras, por ejemplo, la prensa, semana por medio aparece una noticia respecto a lo peligrosas que son las pantallas, ¿cierto? Hay una ley que se está tramitando respecto a prohibirlo. Y yo creo que hay que devolverse un poquito. Yo creo que pusimos la carreta, como se dice en el campo chileno, la carreta delante de los bueyes. O sea, creo que hay que devolverse un poquito para entender. Primero hay que entender el fenómeno para después luego tomar decisiones. Yo creo que estamos tomando decisiones sin entender muy bien el fenómeno. Y en ese sentido yo creo que cabe preguntarse primero qué tipo de seres somos los seres humanos, de tal manera que hoy día nos preguntamos por qué un elemento como las pantallas, ¿cierto?, nos genera preocupación. Y ahí yo creo que hay algo interesante que comentar, y es que una de las características fundamentales del tipo de sistemas biológicos que somos tiene que ver con algo que Humberto Maturana y Francisco Varela llamaban el acoplamiento estructural. Los sistemas vivos suelen y eso es lo que hacen todo el tiempo, acoplarse a su entorno. Y su entorno puede ser el medio ambiente u otra persona. Entonces lo que nosotros vemos como efecto en relación al vínculo con las pantallas de una persona no es otra cosa que el reflejo de ese acoplamiento estructural que no tiene una valoración como buena o mala. Es lo que pasa con los sistemas vivos cuando interaccionan recurrentemente con lo que sea, ¿vale? Entonces yo creo que antes de pensar, ¿cierto?, si acaso es solo un miedo cultural o que efectivamente hay un problema con las pantallas, primero tenemos que entender cómo nos vinculamos, cómo un sistema biológico como los seres humanos, ¿cierto?, interaccionan con algo, ¿cierto?, en este caso una pantalla, y qué pasa cuando eso es recurrente en el tiempo. Primera cosa. En segundo lugar, ya ampliándolo como a las tecnologías, la educación yo creo que es el lugar en donde en general se meten todas las modas tecnológicas. Muchos años atrás eran las pantallas, ¿se acuerdan de esas digitales? Al día de hoy la pizarra sigue ahí. Después esto fue grave, yo recuerdo que incluso aquí escribí una columna en La Tercera al respecto, que
la alcaldía de Antofagasta creo que compró no sé cuántos pupitres bicicleta, no sé si los conocen, son como unos pupitres que tienen así como unos pedales abajo. Y decía la nota que era para justamente ponerlos para los estudiantes que eran de déficit atencional, para que mejoraran su atención y mejoraran su rendimiento. Con hiperactividad. Con hiperactividad. Entonces, yo escribí una nota porque en el fondo no hay evidencia de eso en el mundo científico. Y de hecho, los únicos papers que habían, que eran como 5 o 7 en ese momento, a lo mejor ahora hay más, mostraban que el único efecto que tenía es que los estudiantes con déficit atencional y hiperactividad que usaban esos pupitres de bicicleta bajaban de peso, básicamente. Pero no mejoraban en su aprendizaje ni en su atención, porque la atención y el aprendizaje no tiene que ver con eso, ¿te fijas? De hecho, es más una herramienta de control conductual, es decir, que este niñito que se para, mejor dejémoslo sentado aquí para que no moleste a los que me interesan básicamente, que son los que ponen atención. Y además súper discriminatorio, imagínate, un niño sentado y todos los otros sentados en otro pupitre, como que lo marca, ¿te fijas? Entonces, hay que tener mucho ojo con el tema del uso de las tecnologías, porque ni son buenas, ni son tampoco el demonio, ¿te fijas? Hay que entender el fenómeno para poder luego tomar decisiones incluso de política pública. Vamos a ir a eso también. Ya. Porque me gustaría, antes de continuar, esto de se está dañando el cerebro, Pedro. Tú nos decías que el cerebro no ha cambiado tanto. Esa es una afirmación que la vemos usualmente en los medios, la vemos usualmente también en política pública, para poder legislar, por ejemplo. Sí. Bueno, en realidad yo creo que esto no se trata de pantalla, estrictamente desde el punto de vista visual. Claro, mirar un plano fijo por muchas horas cansa la vista y uno puede mirar a otro lado, sino que es lo que hay detrás de la pantalla, qué es lo que estamos haciendo detrás de eso, ¿sí? Cuando hablamos de pantalla estamos hoy día hablando de tecnología que involucra, ¿cierto?, el uso de redes sociales, de la captura de información a través de los dispositivos, etcétera. Pero tampoco es algo necesariamente nuevo. Entonces, un primer punto que hay que hacer es que a lo largo de la historia humana la tecnología siempre ha presentado desafíos y reemplazos de ciertas actividades inicialmente físicas, pero hoy día cognitivas, ¿cierto? Y los que son viejos pueden recordar que cuando llegó el televisor a los hogares era el demonio, después el demonio eran los videojuegos, después Internet y ahora los teléfonos celulares, ¿cierto? Y el problema de esta tecnología es que siempre necesitamos aprender cómo usar esta tecnología para beneficio y evitar los riesgos. Y en esa etapa hemos pasado por toda esta tecnología y lo estamos haciendo ahora, no está resuelto. Entonces, gran parte de esta preocupación tiene que ver con el hecho de que no hemos resuelto exactamente cómo utilizar esta herramienta para propósitos educativos principalmente, pero también para otras cosas, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que la preocupación que yo tengo sobre esta tecnología, más que con la vista o lo que sea, es lo que yo llamaría la tercerización cognitiva. Es decir, hemos estado reemplazando nuestras actividades físicas, pero ahora estamos reemplazando muchas de nuestras actividades cognitivas en los dispositivos tecnológicos. Yo ya no me sé 40 números de teléfonos que me sabía cuando era joven. Muchos de ustedes todavía ahora, en vez de navegar por las calles de Santiago, ponen el Waze y por lo tanto no están ocupando el cerebro, ¿cierto? O no hacen sumas o multiplicaciones en papel, ¿cierto? Es decir, estamos dejando de usar nuestro cerebro para ciertas actividades cognitivas. De lo que sabemos en neurociencia, si uno deja de usar el cerebro, pierde sus capacidades cognitivas. Entonces, eso es un riesgo, pero también es una oportunidad, porque implica que en la medida de que ya no necesitamos hacer operaciones que pueden ser rutinarias, queda espacio en nuestro cerebro para poder usar esas habilidades cognitivas para ganar nuevas competencias o refinar competencias que son más importantes. Entonces, no es si uno hace la multiplicación en papel, tiene que entender la matemática como base. ¿Cómo la aprende? Esto puede ser diverso. Entonces, efectivamente, la tecnología, el gran desafío tiene que ver con cómo aprovechar esa tecnología para los propósitos educativos que queremos. Pero ese ha sido el gran discurso también con la IA, ¿no? No viene a desplazar quizás trabajo, sino que viene a ofrecernos una nueva forma. Pero ¿estamos desde el aula o desde los espacios educativos preparados para esas nuevas formas? Verónica, por ejemplo. Aprovechando... Desde el marco de la inclusión educativa siempre hablamos de que en realidad el problema no lo tienen las personas,
sino los entornos y los contextos que ofrecen muchas barreras. ¿Para qué? Para que todos podamos acceder, no solamente a educación, sino a una sociedad, ciudadanía digital, por ejemplo. Y luego de acceder, que podamos entender, comprender, es decir, aprender, que podamos también participar, que nos sintamos pertenecientes. Y ahí me quiero tomar de tu ejemplo, que es un excelente ejemplo, en relación a cuando los apoyos son demasiado específicos a ciertas formas de entender la diversidad, en este caso cognitiva, atencional, como déficit, entonces les ponemos como ortopedias. Y lo que nosotros sabemos de la evidencia educativa es que en realidad cuando tú generas diseños universales para que todas las plazas puedan ser bonitas y tener movilidad, y las personas también en silla de ruedas puedan usar las plazas, pero no es algo como específico para una persona, ahí tú generas una mayor diversidad. Y en eso la tecnología puede ayudar muchísimo. Hace poco estuve en Valdivia en una jornada de inclusión social, no solo educativa, y había unas personas que hacen como adaptaciones sensoriales, sobre todo acústicas y de movimiento, desplazamiento, para que las personas, por ejemplo, del espectro de autismo, puedan ir a conciertos de rock, puedan ir a festivales, puedan ir a teatros, es decir, puedan usar el espacio libre y no quedarse en sus casas como ha sido lo histórico. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante pensar que la tecnología nos venga a ofrecer soportes para diseñar más espacios inclusivos y no más ortopedias para tratar déficits. Efectivamente, y ahí me gustaría conversar un poco contigo, Nuno, porque dada también tu experiencia, una pregunta que cae de cajón entonces es, quizás nos deberíamos centrar más en enseñar a pensar, quizás menos en entregar esta información, ya que la entregan las pantallas, por ejemplo, o los reservorios están en otras partes. ¿Cómo podemos equilibrar entonces esas dos dimensiones? Yo creo que Pedro podría contestar mejor que yo, pero yo creo que hay habitualmente una idea, que es la idea que hay oposición entre información y raciocinio. No es verdad. Tú no puedes raciocinar sin saber. Tú no puedes discutir un problema sobre lo que es la cordillera si no sabes lo que son montañas. No puedes discutir el papel de la cordillera andina aquí en el clima de Santiago si no tienes una idea de dónde está la cordillera. Y para eso necesitas de ver un mapa. Pensar la cordillera es así, es muy larga, todo eso. No puedes entender la historia de Chile, perdóneme, pero creo que puedo decirlo, pero menos yo, no puedo entender la historia de Chile sin saber dónde está la cordillera. Porque si no, ¿por qué hicieron un país así delgadito? Qué raro. Pero si tú sabes que la cordillera está allá, entonces empiezas a pensar de otra forma. Y eso es lo mismo para las matemáticas. Todas las ciencias es así. Antiguamente Platón se revoltaba con la escrita, porque ahora se escribe, no se sabe más Homero de cor, no se memorizó. Por supuesto, es muy importante la escrita, es muy importante los auxiliares de memoria que existen, pero tú tienes que tener algo en tu memoria. Yo creo que las personas, o mucha gente piensa que es necesario pensar fuera de la caja, pero si no tienes una caja, ¿cómo puedes pensar fuera de la caja? No puedes pensar. Tú tienes que tener información para poder pensar sobre la información. Y eso es un error muy grande que existe en muchos medios. Mismo OCDE hace muchas veces ese error. No hay oposición. Por supuesto, ahora no necesitamos de hacer sumas con 400 parcelas o 30 parcelas como hacíamos cuando yo estaba en la escuela. Sí. No es necesario. Pero si tú no sabes que 2 sobre 3 es lo mismo que 4 sobre 6, no puedes enseñar fracciones a un niño. Tienes que saber algo de hechos aritméticos para poder desarrollar pensamiento matemático sobre lo que son fracciones. Y eso es un error muy grande. Y a veces nosotros comunicamos ese error a los niños. No es importante saberlo, es importante saber pensar. ¿Pensar con qué? Ese es el problema, en mi opinión. Sí. Quería complementar un poco eso que está planteando Nuno, en el sentido siguiente, y es que si uno mira los estudios, digamos, que hay
desde ciencias cognitivas y los muy recientes en neurociencia respecto justamente al aprendizaje en sala de clase, ¿vale? Tú te vas a dar cuenta de que la tecnología es irrelevante. ¿Qué quiero decir con eso? Que los estudios, buenos estudios, muestran que la variable más importante en el aprendizaje de un estudiante es el profesor o la profesora. No el uso de la IA ni tal, es el profesor. Pero voy a ir un poquito más allá. Me acuerdo de una entrevista hace muchos años que le hizo Cristian Balken a Humberto Maturana y le preguntaba un poco de esto. Le decía, profesor Maturana, mire, antiguamente el profesor era como el que tenía todo el conocimiento, entonces uno iba a la escuela a aprender justamente esos conocimientos del profesor, pero hoy día está la internet, entonces todos los conocimientos están ahí. ¿Cuál es entonces el rol de los profesores? Y Maturana le dice, pero el más importante del mundo, le dice. ¿Y cuál es? Guiar la mirada reflexiva del estudiante al entendimiento de esos contenidos. ¿Me explico? ¿Podemos aplaudir? No, a mí, a Maturana. Sí. Pero es eso, quiero decir. De ahí, si se usa el celular, la IA, es, digamos, parte de esa interacción, de esa convivencia entre profesor y estudiante, que es la que va a llevar adelante un aprendizaje. De hecho, complementando más todavía, tú puedes conversar de matemáticas sin enseñar matemáticas, conversar de matemáticas con tu estudiante, y al final del año el estudiante va a haber aprendido matemática. Y uno de los principios también, para terminar con mi intervención, que Maturana decía, el estudiante no aprende un contenido en la escuela, sino que aprende al profesor. Y eso es un poco lo que yo quiero relevar aquí. Es la importancia de la relación profesor-estudiante en la escuela para el aprendizaje del estudiante. Fíjate, ya dejamos de lado las pantallas, todo eso, la tecnología, y la tecnología se vuelve más bien un accesorio, un andamio, algo lo que te puede servir para mejorar la convivencia entre profesor y estudiante. Yo creo que ese es un punto importante. Verónica. Y en eso, estando totalmente de acuerdo, hay muchas formas, hasta ahora, ¿no? Porque ese proyecto de ley entraría en vigencia en marzo, pero hasta ahora las escuelas, las salas de clases lo hacen de múltiples formas. Yo he visto salas de clases donde los alumnos están en sus celulares, muchas veces también entre ellos en el recreo, entonces también se modifica y uno dice, bueno, ¿cuál es? Hay la pérdida en la actividad física, por ejemplo. Pero luego entran a la sala y entregan sus celulares, están todos en fila y luego lo devuelven, entonces hay disputas por el enchufe, porque hay que cargar el enchufe. Pero yendo a la pregunta de qué hacemos con la tecnología, en tanto supuesto de que la tecnología disturba, perturba los procesos atencionales, en realidad hay otros procesos mucho más básicos, elementos que de la sala de clases de siempre, que deberíamos modificar. Volviendo a los ambientes sensoriales, por ejemplo, la luminosidad, los ruidos, y en eso Chile tenemos mucho por hacer y podríamos hacer mucho respecto de una educación futuro inclusiva que atienda a la distribución atencional de todos los estudiantes y que esa sala no se mueva tanto porque nuestros pisos son de cerámica con metal. Nosotros en 2 tesis doctorales, que una guío y otra en comisión, sobre la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con autismo, en las 2 se muestra que, por ejemplo, el ruido es algo que está muy altamente relacionado con una baja percepción de calidad de vida en el ambiente escolar. Y por otra parte que no hemos logrado todavía, además de poder acceder y generar recursos, digamos, materiales y físicos, no logramos todavía proteger de buena manera la relación entre el profesor y sus estudiantes, sin antes pensar en la tecnología. O sea, si mejoráramos esas condiciones, podríamos entonces hacer un uso mucho más pedagógico de la propia tecnología, ¿no? Hemos tocado ya 2 veces, ¿sí? Yo quisiera seguir un poco el hilo de Verónica, en el sentido de que cuando uno mira cualquier tecnología, como cualquier herramienta, encontramos el lugar, el momento y el tipo de uso apropiado para que esa tecnología nos sirva, ¿cierto? Entonces, obviamente, si alguien está pegado a su teléfono celular todo el día, claramente no le va a entregar las respuestas necesarias para aprender, ¿ya? Entonces, efectivamente hay restricciones con la tecnología, pero son las restricciones que uno utiliza con todo tipo de cosas, ¿cierto? Uno no come todo el día, come en momentos dados. Hay sugerencias sobre las pantallas que restringen, por ejemplo, la Sociedad Americana de Pediatría o sugiere no pantallas antes de los 2 años de vida, ¿sí? En Suecia hasta los 7 años, ¿sí? ¿Por qué esto?
porque durante el desarrollo de una persona tiene que adquirir ciertas competencias cognitivas y sociales que se verían disminuidas si pasa un tiempo sustancial en una pantalla. Entonces, no es solo lo que puede o no aprender de la pantalla, sino de la pérdida de oportunidad de aprender cosas esenciales para desarrollarse como una persona social en un entorno adecuado, ¿sí? Y por eso la reducción en la tecnología, la televisión, etc. Aparte que las pantallas particularmente, y ahora sí es solo de pantalla, emiten una luz que retrasa el inicio del sueño y por lo tanto duermen menos y la higiene del sueño no es tema de hoy, pero es fundamental y es terrible. Entonces, el punto es que incluso la ley, a propósito de la ley en Chile, no excluye propósitos educativos. Entonces, sí los profesores y una política educativa decide que encuentra una aplicación adecuada, es perfectamente legítima, pero la herramienta no es mala o buena en sí. ¿Cómo lo usamos? Claramente, depende el cómo lo cuchillo, usamos. todos los avances. Y ahí metámonos de lleno en la discusión, ¿no? El proyecto de ley que comienza ahora en marzo, ¿no? Que restringe, no es que prohíba. Y más allá, como tú decías, hay países en los que la prohibición, o sea, sí se prohíbe, de hecho, y acá es una restricción y un uso adecuado, y que entiendo yo que cada comunidad tiene que estructurarlo, ¿no es cierto? Desde la evidencia educacional, para ti también, Paulo, ¿cómo deberíamos acompañar esta regulación también para que esto efectivamente proteja y ayude y no solamente sea una restricción para estar a tono con otros países o con algo que socialmente hace sentido? Claro, interesante. Y esto vuelve un poco a una respuesta que di al comienzo que tiene que ver con entender los fenómenos. Por ejemplo, Pedro mencionó en una de sus intervenciones los videojuegos, por ejemplo. Es un caso bien interesante, porque así como el exceso de estimulación, ¿cierto?, tiene algún efecto en la atención, la falta de estimulación, la monotonía también. O sea, piensa en un estudiante promedio, está atento, ¿cuánto? 10, 15 minutos máximo en la sala y después ya está aburrido haciendo algo. En cambio, tú lo puedes tener 2 horas jugando videojuegos tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender también? Por ejemplo, entender el fenómeno. En el caso de los videojuegos, por ejemplo, tiene una gracia y es que el personaje puede morir, pero después puede volver, ¿cierto?, aprender del error. Vuelve en el mismo lugar y sigue, ¿cierto? Y es dinámico y la cosa va cambiando. La sala de clase es súper predecible hoy en día. O sea, el estudiante está ahí y ya sabe lo que va a pasar hasta el final. Hay muy poca dinámica, te fijas. Yo creo que tenemos que aprender también cosas que son interesantes de la tecnología. Por ejemplo, ¿cuántas sorpresas hay en un estudiante que va a tomar el curso de la teoría de la evolución de Darwin? 0. O sea, no me voy a sorprender con nada, te fijas. Ahora, con respecto a lo del proyecto de ley, hay buena investigación en neurociencias cognitivas que muestra de la poquita evidencia que hay, así como de neurociencia que pudiera ser transferida a la educación, que eso es contrario a lo que la gente cree, que la gente cree que hay mucha evidencia que se puede transferir, en realidad hay poquita, y lo que más hay son mitos, pero de eso no es el tema de, claro, no es el tema de hoy día, pero una de las cosas que sí tiene evidencia es, por ejemplo, algo que se llama en inglés el testing effect, o el efecto testeo. En el fondo, si yo voy a entregar, por ejemplo, voy a hacer una prueba acerca de la teoría de evolución de Darwin y tengo, por decir algo, 6 clases para hacer antes de la prueba, parece ser mucho mejor que en vez de hacer las 6 clases y después la prueba, hacer una clase y a la siguiente hacer un pequeño test de lo que vi en la clase anterior y luego avanzar con los contenidos. Y, por ejemplo, si tú piensas en los celulares, hoy día hay un montón de aplicaciones que te pueden transformar el celular en una botonera, en un instrumento para dar respuesta. Entonces, si un profesor o profesora usara eso como una herramienta, podría usar perfectamente el celular, como tú dices, ya desde una perspectiva como una herramienta para el aprendizaje, donde cada estudiante se conecta, qué sé yo, y tiene el profesor proyecta las preguntas con alternativas y los estudiantes van contestando. ¿Cómo es que esta cosa funciona? No es que los estudiantes contesten y el profesor dice la respuesta correcta, no tiene gracia, sino que en realidad lo que hay que hacer es que los estudiantes den la respuesta, se muestra después un gráfico de barras con las 4 alternativas A, B, C, D, quiénes votaron en qué, ¿cierto? Y entonces el profesor o profesora después abre un debate y dice, ya, los que votaron por la A, ¿por qué creen que es la A? Entonces, en ese espacio de conversación, de diálogo, es donde se va asentando el aprendizaje y el conocimiento de ese contenido en particular.
Si te fijas de nuevo, no es en el celular, es en la herramienta que usé para que los estudiantes contestaran. Entonces yo creo que lo que falta, insisto, es justamente hacer conversar la política pública con la evidencia. Yo entiendo la política de la restricción, no de prohibición, porque es como, mientras no hemos leído esa evidencia, bueno, mejor restringamos. Claro, pero yo creo que también tenemos que abrirnos a las comisiones, ¿cierto?, a llamar a expertas y expertos en esto para que le muestren las posibilidades también que hay y no cerrarnos como a demonizar solamente. Sí. Verónica. En este tema específico nosotros tenemos un alto nivel de incidencia en política educativa, entre otras cosas estamos al lado del Congreso, en Valparaíso. Entonces, pero en este tema, habiendo solicitado varias veces audiencia en la Cámara, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, no logramos presentar la evidencia, trajimos una experta internacional en ciberacoso, ciberbullying, Rosario del Rey, tampoco logramos generar, igual le pedimos para también formarnos, y en realidad la evidencia no es concluyente en relación, sí a la edad, ¿no? O sea que menores de 2, pero luego ya los niños cuando están en el contexto, primero, segundo, desde tercero básico en adelante, más bien tiene que ver con el tipo de uso pedagógico o no, y más allá de lo educativo, en relación a si la tecnología para los niños es mala por los temas de ciberacoso, ciberbullying, sexting, en realidad tiene mucho más que ver con el uso que se le da. Al igual que si yo uso el celular, las redes sociales, porque me siento muy sola o porque estoy muy triste o estoy muy enojada, tiendo a hacer cosas muy distintas a usarla para coordinarme con mis amistades. Así como ocurría antes con el teléfono, el que se enchufaba. Es decir, si lo pensamos de esa mirada más amplia, histórica, en realidad esa tecnología no es mucho lo que cambia, porque somos nosotros los que tenemos que cambiar el uso que le damos. Me quiero tomar ese tema del uso personal, ¿no? Y ahí el aprendizaje es una tarea compartida. En el aula la hacemos, una tarea compartida. O sea, sobre este tema, porque yo no sé si estoy de acuerdo con todo, porque yo creo que no hay evidencia sobre el efecto de las pantallas en general, pero hay dos evidencias que yo creo que son verdaderas. La primera es que si tú no tomas atención, en la clase no aprendes. Hay como que una puerta de entrada, porque se llama, vosotros llaman memoria de trabajo, una puerta de entrada que es mucho estrecha, eso se sabe desde el fines del siglo pasado, que tiene como 4 o 5 cosas al mismo tiempo, al máximo, y si tú estás a ver otra cosa, no aprendes, no ves. Eso se sabe, esa es la evidencia. Hay otra evidencia que yo no necesito de expertos para eso, porque doy clases y veo que toda la gente está intentando sacar su telemóvil. Y si yo saco mi móvil, yo veo inmediatamente, un mensaje que me olvidé, y voy a contestar. El profesor me guarda, me mira, y yo, déjame contestar porque mi novia me escribió. Y cuando voy a contestar, salta un YouTube, y después salta. Sí. Eso, yo creo que no son necesarios estudios científicos para ver. Si estás de acuerdo, ¿no? Sí, que sí. Eso es muy perturbador para la clase, mismo para mí. Entonces yo, si soy alumno, creo que es mejor dejar el teléfono afuera. Sí. Y si hay a veces una cuestión como esa que tú dices, pasamos tantos siglos sin telemóvil que las ventajas y los inconvenientes deben ser pesados los dos. Por eso estoy de acuerdo, pero en términos de política pública es otra cosa. Sí, claro. Es que yo me refiero más bien como, por un lado, el modo de vivir que teníamos hace 30 años atrás es muy distinto al modo de vivir que tenemos ahora. El modo de vivir hoy día es así, con pantalla y todo eso. Entonces, ¿qué ha pasado en la escuela? Que se quedó como media anacrónica al modo de vivir que tenemos hoy día, por un lado. Y lo que tú mencionabas de la atención, te digo, es más antiguo todavía. De hecho, William James, a fines del 1890, a principios de 1900, ahí lo invitaban a dar charlas. En ese tiempo la moda no era la neurociencia, sino que era la psicología experimental. Entonces él era un psicólogo experimental y lo invitaban a dar charlas a profesores también. Y él decía lo que decimos hoy día también cuando lo invitan, nosotros no sabemos de educación, decía él, yo no sé de educación, pero sí sé algo de lo que estoy investigando en psicología experimental, y es que la tarea del profesor es muy, muy, muy compleja, dado que su misión es tratar de captar la atención de los estudiantes de tal manera, decía,
que incluso terminada la clase, el estudiante se vaya pensando en lo que el profesor dijo. O sea, imagínate, eso lo decía William James 1890, 1900, ¿te fijas? Exacto. Entonces, tú tienes razón, hay que poner atención para entonces aprender. Para Nosotros estudiar. sabemos, Pedro, tú después lo puedes comentar más, el tema de las redes ejecutivas y por defecto, ¿cierto? Pero también ahí eso invita a pensar también la profesión docente en el sentido de cómo estamos haciendo las clases de tal manera de llevar adelante eso que propone William James, que es como tratar de capturar la atención a tal nivel que no sea otra cosa que tenga en mente el estudiante que lo que yo estoy diciendo. Sí, tú que dijiste, hablaste de la necesidad de hacer recuperación de información cada 2 clases, no al fin del semestre o cosas test así, in se effect. pueden hacer en clase. Pero- En la realidad, la clase no necesita tecnología, puede utilizar, no necesita sí. tecnología. Se puede para hacer sin tecnología. Paramos aquí un poco, contesta la pregunta, hace un grupo Sí, para hacer sí. el trabajo. Todo eso es la clase dinámica, que es una clase que hoy podemos hacerla. Totalmente. ¿Cómo se podría hacer 100 años atrás? No lo hicieron, ahora debemos hacerlo. El punto es cuando la tecnología, que la transformemos en otro objeto más de conocimiento, porque estoy de acuerdo que con su uso para fines de interacción social fuera del aula perturba en ese sentido, sí. Y dentro de la clase. Pero dentro de la clase con uso pedagógico es parecido a un buen libro. Yo ayer conversaba con un profesor joven que contaba cómo los papás estaban alucinados porque había logrado que sus hijos quisieran leer y le estaban pidiendo que si podían ir a la biblioteca, comprar un libro, ¿por qué? Pero ¿qué es lo que hago? Bueno, uso un tercio de la clase para leer conjuntamente, leemos juntos. Y luego, obviamente, debe ser bueno, entonces hacía animación. Pero eso es la función del vuelvo al triángulo. O sea, cuando tienes el profesor con los estudiantes y un objeto en común, y ahí ocurren procesos de atención conjunta que generan interés, motivación. La tecnología también podría ser utilizada de esa manera. que Pero es hay como una lo que- diferencia muy grande. Es que tú abres un libro y no te salta un vídeo YouTube. No te salta. Abres el teléfono y te salta un mensaje. Y te salta después un vídeo. Sí. Es la diferencia. Entiendo. Sí. Y por eso yo estaré un poco más preocupado con la utilización de la tecnología en clase, del teléfono en clase. Sí, desde la neurociencia también, Pedro. Perdóname. No, yo quería aportar a este debate haciendo una reflexión sobre los tiempos en que estamos viviendo, porque hace 200 años el profesor de matemática, el primer día y el día que se jubilaba, no cambiaba la manera de enseñar y no cambiaba la manera en que aprendemos, ¿sí? Pero hoy día las revoluciones tecnológicas están ocurriendo con mayor frecuencia y nuestra discusión refleja el hecho de que todavía no resolvemos el problema. Exacto. Pero al mismo tiempo tenemos un desafío futuro a propósito de Congreso Futuro. Y es que no tenemos ahora claro cuáles van a ser las competencias que va a tener que tener una persona en 20 o 30 años más. Hace 200 años era muy claro qué es lo que va a necesitar una persona para funcionar los próximos 100 años. Pero hoy día no. Entonces, el mundo educativo tiene 2 desafíos súper claves. Por un lado, entender al menos identificar cuáles son las competencias que alguien en 30 años va a ocupar. Quizás la pantalla van a ser irrelevante en 20 o 30 años más, van a ser reemplazadas por otra tecnología. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender para funcionar en esa sociedad que va a existir? Desafío 1, que no es menor. El desafío 2 es cómo vamos a enseñar esas nuevas competencias, que tampoco sabemos. Entonces, tenemos que, por un lado, identificarlas y, por otro lado, diseñar estrategias pedagógicas para que esas enseñanzas sirvan en ese periodo en el futuro. Y eso es algo que no estamos haciendo porque estamos preocupados de este debate de hoy día que hacemos con los celulares. Entonces, parte del ejercicio es muy importante, pero también esta otra mirada más a largo plazo que si no, digamos, que hay que resolver prontamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho nunca he entendido bien esa idea de estas cosas de las habilidades del siglo XXI. Porque en general esas son habilidades de toda la vida. O sea, Exacto, del siglo XIX, del siglo XVIII. XVIII. Nunca he entendido por qué le pusieron así, pero siguiendo con tu reflexión, yo estoy totalmente de acuerdo con eso en el sentido de que antes de pensar qué educación queremos, como decía Maturana, hay que pensar qué país queremos. Entonces,
Si queremos un país, por ejemplo, de ciudadanos y ciudadanas democráticos, responsables, ¿cierto?, cooperadores, entonces pensemos una educación que cultive esos valores y vivamos lo que queremos alcanzar, porque esto no va a pasar porque quede como un objetivo transversal escrito en el documento, ¿cierto?, y queda como letra ahí, si es que no se vive en la escuela. Por Pero ejemplo, hay un tema importante. ya, sí, déjame terminar un segundito. Me tocó hace un tiempo revisar, por ejemplo, el nuevo programa para orientación para las escuelas. Me inventó el Minadu. Lo leí, un PDF hermoso, perfecto. Y entonces me preguntaron mi opinión. Yo dije, mira, está genial. Ahora, acá hay un problema, decía yo, que estas cosas en general no se enseñan, sino que se tienen que vivir. Me explico. Tú puedes traer a la mejor persona que enseña, por ejemplo, acerca de valores como la justicia, la igualdad y tal, para dar un curso de cuarto medio. Perfecto. Lo da, se acaba el curso y después toca clase con el profesor de biología que es xenófobo y es machista. Fin. Se acabó tu superclase. Porque si tú quieres que esos estudiantes aprendan de esos valores se tienen que vivir en todo momento. No es una clase que tú armas. Tienes que vivirlo en el patio, en la sala, en la relación entre estudiantes, de profesores con estudiantes, profesores con apoderados. ¿Me explico? Entonces, cuando Pedro nos invita y nos interpela en el sentido de, bueno, ¿cuáles van a ser esas habilidades, cierto? Yo creo que hay que partir por lo esencial, ¿cierto?, que tiene que ver con las habilidades sociales de relacionarnos, ¿cierto?, de vivir las relaciones cooperativas, por ejemplo, podría ser una alternativa. Hay que discutirlo como país. Esto no lo va a decidir tres expertos. Esto es una discusión país en donde todos deberíamos participar para justamente después orientar todos los esfuerzos. Sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo en que tenemos que pensarnos, la idea de ecologías de aprendizaje tiene que ver con lo que tú dices, o sea, que no basta con que un profesor sea bueno, sino que tú tengas la oportunidad de que todos tus profes sean buenos en un sentido muy claro, que que los estudiantes se sientan bienvenidos a aprender, que no les digan que tú puedes y tú no puedes, tú eres tonto, tú eres capaz, que hayan igualdad de oportunidades también para el desarrollo, y aquí me vuelvo al punto de relacionarse, habilidades sociales, competencias socioemocionales, de acuerdo, conocimientos claves, centrales, de acuerdo, pero también competencias digitales. Entonces, la habilidad del siglo XXI, que ya no estamos en el siglo XXI, o sea, la habilidad hoy incluyen las competencias digitales. Y hay un tema importante que sí hay que poner en la mesa, que es la brecha en competencias digitales que hay en el mundo y que hay también en Chile. Entonces, si no generamos, y es sabido desde la investigación, que las familias de nivel de clase alta tienen una forma de utilizar la tecnología que es bien distinta a la que la manera en que la utilizan con fines de indagación cognitiva o no, solamente para pasar, o sea, TikTok, o no sé, algo, preguntémosle a la IA. Es distinto. Entonces, si solamente prohibimos, y a mí mi temor es que en realidad se va a leer más esa ley próxima como una prohibición y más que como una restricción es que entonces dejemos aumentemos la brecha. Exactamente, respetemos la desigualdad. Digital, sí. Sí, que se correlaciona también con las desigualdades que vive el país. De acuerdo. Yo voy a traer la última pregunta porque después vamos a abrir la conversación, pero solamente porque el aprendizaje en general se hace en colectivo y hoy lo hemos perdido. Lo perdimos con las herramientas. ¿Qué estamos perdiendo ahí? ¿Qué estamos perdiendo cuando el aprendizaje se vuelve más individual, se terceriza y no es algo compartido? Verónica. Harto se pierde en realidad, claro. Y entonces volvemos al rol del profesor y de los profesores y del consejo de profesores en qué hacemos entonces para organizar el nuevo marco de la OCDE, un marco conceptual hace unos par de años, en relación a cómo organizamos educación inclusiva. Entonces señala, mira, hay que pensarse la gobernanza y el financiamiento y las relaciones, y la tecnología está atravesada. Entonces, en este momento no es una discusión que tenga una respuesta clara desde la ciencia, pero sí desde la experiencia muchas veces. Entonces, efectivamente no la podemos prohibir, pero tampoco dejar que nos coma todo el tiempo dentro de la sala de clases, ¿no? Y también hay una afuera y hay una dentro de la sala de clases física, y hay una afuera y una dentro cuando los estudiantes después del colegio hacen cosas en la tecnología que tienen que ver con sus compañeros y hacen bullying entonces todo eso hay que pensarse, sí. Y claramente los riesgos y los favores creo que no son decisiones individuales, sino que son de los colegios en sus órganos colegiados también. Sí.
Paulo, ¿qué perdemos cuando el aprendizaje se vuelve individual y deja de ser algo más colectivo? Por distintos factores. Estaba pensando en eso cuando... acá hay una cosa que yo creo que hay que pensarlo esto sistémicamente, ¿vale? Y tenemos un sistema educativo, no lo digo yo, Cristian Beley, que ha estudiado esto, digamos, harto el tema de la educación, y ahí en el Instituto de Educación también, mis colegas, tenemos un sistema educativo que es fuertemente orientado por el mercado, individualista. No estoy diciendo nada, digamos, de algún signo político, es facto, es evidencia, es así nuestro sistema educativo. Entonces, suena un poco contradictorio desear un tema de sistema educativo como cooperador, de aprendizaje entre pares, cuando en realidad al final del día la zanahoria al final del bastón tiene que ver con salvarse, cada uno se salva solo, ¿cierto? Y empieza la competencia desde pequeñitos con el CIMSE. Nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Con este efecto de escolarización de la educación parvularia, por ejemplo. Un efecto súper que ya tienen a los niños en kinder haciendo guías o cosas así, como que lo hemos estudiado, ¿eh? O sea, es una cosa, la mayor parte del tiempo, nosotros medimos eso en un estudio, la mayor parte del tiempo se gasta en lenguaje y matemática y muy poquito en otro tipo de saberes, digamos, en kinder, ¿eh? Muy poco espacio para el juego y todo eso. Entonces yo pienso al revés, ¿por qué no parvularizar la básica mejor? Dar vuelta a la cosa. Pero aunque uno tenga el deseo, te fijas, el sistema está orientado de una manera. Te fijas como a rendir pruebas para ingresar a la universidad y al final aparecen los rankings y eso es lo que importa al final, o sea, la matrícula. De nuevo, si queremos, todos yo creo que vamos a estar de acuerdo en que colaborar, el aprendizaje colaborativo es genial. Digamos. El asunto es que si queremos eso, entonces vamos a tener que repensar el sistema educativo. Es así, no podemos tener un aprendizaje cooperativo y todo, y al mismo tiempo un sistema individualista, que te premia por eso, que te premia por ganarle al otro, básicamente. Sí. Es una paradoja. Sí. Sí, no, efectivamente creo que tienen razón, aunque yo no le cargaría todo el sistema educativo, porque claramente una de las cosas que perdemos es las relaciones sociales. Nosotros como humanos hemos sido exitosos justamente porque somos animales que tienen conducta cooperativa y eso implica establecer relaciones sociales sanas, ¿ya? Y creo que todos hemos sido testigos de grupos de personas que están sentados alrededor de una mesa y uno ve al niño mirando un tablet y a los padres mirando su celular. No es sistema educativo, todos tenemos ahí algo que hacer en términos de dar las oportunidades para que las interacciones sociales que fomentan la empatía, la cooperación, tengan oportunidades de desarrollarse. Así que creo que además de eso, esta otra parte nos convoca a todos. ¿Sí? Sí. Nunu, para ir cerrando, ¿qué hacemos en el ¿Qué fondo? hacemos? Yo tengo aquí 3 puntos que gustaría de decir. El primero es sobre las habilidades del futuro. Hay una frase de Mark Twain que me gusta mucho que dice que es prever es muy difícil, especialmente el futuro. Que es como que pero es más profundo de lo que parece. Sí. Y a veces nosotros nos preocupamos mucho, va a ser necesario eso, va a ser necesario, y después no es. No es, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero sabemos que hay cosas que siguen siendo importantes en el futuro, o sabemos. Yo pienso que sabemos, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, la literatura, por ejemplo, la geografía, por ejemplo, las matemáticas. Y nosotros estamos en un mundo en que esas materias fundamentales no estamos obteniendo suceso con ellas. Y lo sabemos el mundo entero. Sabemos que, por ejemplo, la lectura, se dice que la UNESCO estima que cerca de 70% de los niños de 10 años en la realidad no saben leer. Saben algunas palabras, unas letras, no saben leer, no son capaces de leer. Ese es un problema muy serio, por supuesto. Chile no es así, pero ni todo es perfecto en el Chile, me parece a mí, perdón, no soy chileno, pero digo, en Portugal lo mismo, hay cosas que no son perfectas. Entonces, es mejor pensar lo que podemos hacer en esas cosas básicas, creo yo. Después, la segunda cosa que quería decir,
que es las habilidades del siglo XXI, la cooperación, todo eso es importante, pero es algo que se hace en la tarea. Quiere decir, es algo que se hace cuando se estudia. Y si nosotros vamos para una fragmentación de los estudios, no es solo individualismo, es fragmentación, la diferenciación, a partir de un cierto punto, cada uno estudia lo que quiere, o lo que su nivel, no. Hay un objetivo común, colectivo en la clase, y Vygotsky lo decía, y muchos otros después. La actividad conjunta. Una partilla, hay como un trabajo en la tarea. Y a veces caemos un poco en el error que vamos a desarrollar la cooperatividad. ¿Cooperatividad para qué? A estudiar, a saber, a hacer una cosa que se pueda hacer. Creo que es eso. Gracias. No, muchísimas gracias a los cuatro, Pedro, Nunú, Verónica y también Paulo, por esta conversación. Un fuerte aplauso. Nos queda el espacio para un par de preguntas, así que me gustaría que vayan levantando las manos y ahí nos van a cortar claramente. Si alguien de la producción nos puede ayudar con el micrófono. Debería llamarse Congreso Presente. ¿No? Exactamente. Vamos a tener un espacio, partimos a las 2:15, o sea, a la 1:15. Hay un micrófono. Si puedes dar el micrófono, gracias. Si nos puedes dar tu nombre también. Hola. ¿Aló? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Díaz, mi seudónimo es Felino, soy escritor. Yo siempre fui escritor, porque se nace, no se inventa. Yo vengo de la tecnología o enseñanza antigua. De hecho, mucho de menos jugar al trompo, caballito de bronce, el monito mayor. Del tiempo donde los televisores llegaban en pata, eran de tubo, y en donde había que esperar su buen tiempo para que encendiera. Y se veía lo que había. No había ningún invento. Era muy sano. Nosotros conversábamos, nosotros nos abrazábamos, nosotros nos queríamos en la forma como es el ser humano, de tocar, de hablar, de escuchar, de mirarnos a los ojos. Todo eso se ha perdido. En mi trayectoria, yo soy del año 60, comí la Halley, viví terremoto del 60, tenía 5 años. Entonces, ¿a qué voy con esto? En donde la información siempre estuvo, siempre está. De otra forma estaba. Conversábamos, compartíamos, asociábamos. Hoy en día, la información está en la red, está en la nube. Entonces, creo yo que se saltan muchos pasos. Y al saltarse esos pasos es porque la tecnología nos ha hecho la vida automática y muy fácil. Y hemos estado perdiendo cosas que son muy importantes. Como ustedes decían, no sé qué lo dijo, es mirar al profesor, es escucharlo, es sentirlo, es tomarse una bebida con él. Es decir, me gustó ese tema, lo podría... Sí, y el profesor estaba ahí esperando en recreo para ayudarlo en eso que él estaba para poder enseñando, compartir. Sí. pero no con pantalla. Ahora, hoy día estamos sonados. O sea, vivimos ese tiempo. Y hay que saber cómo llegar a eso y cómo poner nuestros límites. Y eso estamos hablando ahora de familia, padres. Sí, aparte de lo que nos decía también Sergio, o sea, Pedro, ¿no? Que hay que incorporar, no solamente dejarlo todo en los espacios escolares. Yo escribo poesía. Le agradecería porque tenemos muchas personas que están Lo levantando sé. la mano. Okay. Si tiene alguna pregunta, eso. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Les pediría para poder tener al menos 2 o 3 preguntas, solamente la pregunta. Hola, muchas gracias por la charla. Mi nombre es Luna, soy profesora. Y me gustaría un poco lo que comentaron al inicio de la charla sobre qué habilidades cognitivas se verían desplazadas se verían desplazadas y qué otras habilidades se podrían ejercitar o fomentar con el uso de las tecnologías. Muchas gracias.
Gracias por tu pregunta. Algunas claves, yo creo que Nuno mencionó la memoria. Uno necesita ejercitar la memoria porque eso es clave para tener información, si no, no puede pensar. La navegación espacial, desplazarse en un espacio, si uno usa mapa, obviamente pierde la habilidad, ¿cierto? No sería tan grave si la tecnología fuera efectivamente confiable para siempre, cosa que no lo es. Pero esas serían una de las principales. Pero la idea es quizás fomentar otras que pueden ser más importantes, como la creatividad, el pensamiento crítico, la discusión conjunta, etcétera, que son algunas de las cosas que Nuno mencionó. Y yo agregaría la capacidad de seleccionar y priorizar la cantidad de información que tenemos disponible, ¿no? O sea, la idea de digamos, de Cole, de los españoles de los años 90, de Brunner también fue súper importante en los mapas conceptuales y lo siguen siendo. Ahora tenemos más recursos informáticos, más dispositivos a través de los cuales podemos acceder a ellos, pero tenemos la misma capacidad que tenemos que seguir desarrollando de seleccionar y de apoyar cuál es más importante que otra, cuál es más fiable que otra, ¿no? Eso, seleccionar y priorizar. Y matizar una cosa que es interesante decir, que como tenemos este principio tan fantástico que es de la plasticidad cerebral, la neuroplasticidad, efectivamente si yo estoy recurrentemente interactuando con ciertas tecnologías, a lo mejor voy a disminuir mis habilidades en, por ejemplo, navegación y memoria y tal, pero a lo mejor voy a estar ganando en otras. Por ejemplo, hay un estudio que muestra que al grupo de estudiantes que se les permitía buscar en Internet la respuesta a la pregunta, versus a otros que tenían que responder en base a lo que habían estudiado la semana anterior. En el caso de los que tuvieron acceso a Internet, ellos después tú lo encuestabas y no se acordaban de cuál era la respuesta, pero sí tenían muy buena memoria respecto a dónde ir a buscarlo en la Internet, en la respuesta. Entonces, quiero decir que en el cerebro nada queda como un vacío ahí, sino que hay un reciclaje. O sea, todo cambia. Yo apostaría, no sé si existe el estudio, pero apostaría que en la región somatosensorial de la mano, el del pulgar debe estar súper representado hoy día. Claramente. Tenemos espacio para una última pregunta. ¿Quién pueda levantar la mano? Yo no quiero tomar la decisión, no quiero hacer la mano. No, allá hay perfecto. Adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas, entonces yo me quedo conforme con que me digan solamente una, me respondan solamente una o quien quiera. Y de hecho escribí harto texto, entonces lo voy a leer rápidamente para no demorarnos tanto ya. De que es sobre aplicar la duda metódica respecto a la educación, es decir, el para qué sirve realmente la educación. Es como hacer una teleología respecto a la educación. Y comento esto porque considero que las razones del para qué aprender son muy relacionadas con las razones del para qué existir de las personas humanas. Entonces, hipotetizando lo siguiente, que la educación es para aumentar el poder del individuo para hacer lo que quiera hacer, es decir, para vivir la vida tal como quiera vivir, hipotetizando eso. ¿Está la educación realmente enfocada en permitirle a los individuos cumplir sus propios deseos o sigue enfocada en los mismos sentidos que la educación prusiana del siglo XVIII, que es de donde proviene nuestro sistema educativo? Es decir, ¿la educación realmente está enfocada a los individuos o en la conservación casi intacta del sistema paradigmático, ya sea la monarquía prusiana, el comunismo de la Unión Soviética o el capitalismo estadounidense? ¿Cuál piensan ustedes que es el actual sistema educativo y cuál piensan que debería ser? Asimismo, respecto con todos estos temas de la tecnología, ¿realmente nos sirve educarnos en una educación que está orientada a hacer las personas eficientes en una economía capitalista, cuando ya estamos viendo que los principios básicos de la economía capitalista, tales sean las remuneraciones asalariadas, se están cuestionando? Y ahora sí, lo último, Necesitaríamos días para... en todo este proceso de cuestionamiento de la educación, del modelo educativo, hay que considerar que la educación le enseña el conocimiento más verdadero disponible a los estudiantes, o al menos eso debería ser. Entonces, ¿cuál es la verdad que se les debe transmitir a los estudiantes y cuál debe ser el rol de los estudiantes, quienes son el principal actor de la educación, en el proceso de cambio educacional? Cualquiera de esas preguntas yo me quedo feliz con que me la respondan. Vamos a comenzar con Paulo. Ya. Muchas gracias. Yo voy a tomar la primera. Y para decir que aprender
según lo que yo noté de tu pregunta, lo estás vinculando como con lo académico, pero quiero decir algo desde la biología, y es que aprender es constitutivo de estar vivo, de los sistemas vivos, básicamente. Aprender no tiene que ver con un contenido, tiene que ver con... De hecho, tú preguntabas, ¿para qué aprender? Para no morir, básicamente. O sea, de verdad es la respuesta. O sea, los sistemas vivos, ¿qué es lo que sería aprender? Digamos, también habría que definir eso, ¿cierto? Es un cambio en la conectividad del sistema nervioso derivado de la interacción recurrente entre el organismo y el medio. No estamos hablando de la escuela, estamos hablando de la vida, ¿te fijas? O sea, el aprendizaje es lo que a ti te permite, te da flexibilidad conductual, te permite mejor y mayor adaptación. Entonces, aprender tiene que ver con eso, con mantenerte vivo, adaptado a este contexto y a este medio. Luego, trasladamos ese concepto allá a un nivel cultural que vendría a ser la escuela y los contenidos, pero el principio fundamental sigue siendo el mismo, en el fondo, que tú tengas más herramientas para moverte en un mundo diverso, básicamente, independiente de del contenido, ¿me explico? Yo no me concentraría ahí en el contenido, sino que más bien la gracia de aprender cosas nuevas tiene que ver con justamente abrirte a un mundo diverso y tener la capacidad flexible de moverte. Cuando sabemos menos cosas, también nos ponemos más ideologizados, somos más cerrados, no escuchamos opiniones del resto, ¿te fijas? Pero en la medida que vamos nosotros abriendo nuestro abanico de conocimiento, también nos abrimos a la flexibilidad de escuchar opiniones distintas y de movernos en un mundo distinto. Entonces, a tu pregunta, ¿para qué aprender? Es para vivir mejor en un mundo cambiante, independiente del contenido. Sería mi... Muchas gracias, Paulo. Yo agregaría, estando de acuerdo y bajo el supuesto de que somos seres inherentemente sociales, porque necesitamos vivir en sociedad para sobrevivir, vamos a la educación, vamos a la escuela. La educación sirve para aprender a vivir en sociedad, en una sociedad que también cambia. Entonces, no es para aprender a la libertad que cada uno quiera, un principio de justicia social de tipo Rawls. Es justamente para que las oportunidades de aprendizaje, ahora sí, sociales y académicas y deportivas y artísticas, no terminen siempre siendo mal distribuidas en la población, porque no nacemos con las mismas condiciones, con los mismos recursos, y si no tenemos educación, nunca vamos a poder repartir eso de otra manera. Por eso tenemos la educación. Muchísimas gracias. Pedro o no. Que quizá que ya han dado buenas respuestas, Sí. pero yo creo que por lo menos mi mirada de años de mirando el proceso educativo, creo que uno constata que ha aumentado la diversidad, y yo creo que es una muy buena cosa, donde se pueden representar de distintas maneras, porque la verdad, desde el punto de vista de la neurobiología, no existe, digamos, sino que existen las verdades. Y por lo tanto, el respeto a esa diversidad creo que está siendo constitutiva del proceso educativo. Yo creo que eso es un buen avance. Sí, muchísimas gracias. Les prometo que van a tener espacio, terminando este conversatorio que tenemos que desocupar aquí, afuera va a haber un café, un vituperio, para que puedan también conversar ahí con los expositores. Un fuerte aplauso para poder cerrar acá.